Saca tu boarding pass, revisa tu número de asiento y prepárate para cruzar el océano en un Douglas DC-8. ...1950, época de la posguerra, los baby boomers, aumento del poder adquisitivo y un mundo ávido de nuevas tecnologías y de disfrutar y quizás recuperar el tiempo perdido. Durante la Segunda Guerra Mundial, la aviación evolucionó muy rápidamente. El control de los cielos dio prácticamente la victoria a los aliados. Este desarrollo tecnológico, al finalizar la guerra, pasó prácticamente por completo a la aviación comercial, y de todos los grandes fabricantes estadounidenses, Boeing, Douglas o Lockheed, la Douglas Company fue sin lugar a dudas la más exitosa de la posguerra en el mercado de aviones de pasajeros. Llamándose comercialmente como el exitoso, célebre y sobre todo querido Douglas DC-3, que junto a los cuatrimotores Douglas DC-4 y DC-6 dominaron los cielos, masificaron la industria del viaje y la Douglas Aircraft Company se convirtió en el líder indiscutible de la industria de la aviación comercial. Pero en 1952 en Inglaterra entró en servicio comercial el Comet, el primer avión a reacción de pasajeros. Un éxito rotundo que generó terror en los gigantes del pistón al otro lado del Atlántico. Pero su éxito fue efímero debido a una serie de accidentes de los que hablaremos en otros relatos aéreos. Tras la caída del Comet, las aerolíneas estaban poco interesadas en aviones a reacción, consolidando el poder de Douglas sobre la industria. Hasta que el gigante Boeing, que siempre había tenido un gran éxito en el mercado militar, en busca de otro jugoso contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para aviones a reacción, tanqueros y bombarderos, terminó metiendo la nariz en el negocio de Douglas, comenzando el desarrollo de versiones que finalizaron en el súper exitoso Boeing 707. El terror se apoderó de Douglas. Por primera vez estaban detrás de Boeing en el desarrollo de aviones comerciales, ya que entre muchas razones, las aerolíneas comenzaron a tener un verdadero interés por los aviones a reacción, poniendo en riesgo y volviendo automáticamente obsoletos sus exitosos modelos DC-6 y DC-7. Así que decidieron continuar el desarrollo de un avión que tenían en la mesa de diseño, un cuatrirreactor de fuselaje estrecho, con capacidad para entre 150 y 180 pasajeros, propulsado por motores Pratt & Whitney JT4 y una autonomía de 7.400 kilómetros. Con este avión, Douglas competiría en la carrera de los aviones a reacción con Boeing, diseñando una aeronave que podía volar desde Nueva York a Londres o París sin escalas, o cruzar el Pacífico desde Tokio a Washington con una sola escala en Anchorage, o Tokio-Los Ángeles con una breve escala en Hawái, compitiendo directamente con el Boeing 707, haciendo ahora tambalear al gigante de Seattle. El avión finalmente tenía nombre, el Douglas DC-8, la continuación del legado de los aviones Douglas de pistón que ahora daban el salto a la era del jet. Pero Douglas tenía un problema. Su proyecto tenía 2 años de atraso al proyecto del Boeing 707, por lo que si quería competir con este avión, era necesario entrar en una carrera contra el tiempo para alcanzar la meta, que el avión vuele prácticamente al mismo tiempo que el 707. La estrategia creada por Douglas hasta el sol de hoy nos asombra. Con una inversión de más de $200 millones, unos $2 billones de nuestros días, Douglas creó una gigante e impresionante maquinaria que involucró cientos de horas de desarrollo, ingeniería, planificación y construcción de aeronaves en simultáneo, tantas como 10 aviones a la vez, para poder acelerar los procesos de ensayos y certificación.
Esto unido a una de las más impresionantes campañas de marketing realizadas por un fabricante de aviones para incentivar sus ventas, logrando su cometido. El avión comenzó a venderse. Si Pan American lo pide, nosotros también. Pan Am anunció la compra de 25 DC-8, siendo oficialmente el cliente de lanzamiento, al igual que del Boeing 707. Si no sabes por qué es tan importante el respaldo de Pan Am, es porque aún no conoces su historia, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que conozcas muchos más relatos aéreos. La bien aceitada maquinaria de Douglas funcionó. Un pedido de 30 aviones por parte de la gigante United Airlines, seguido de 25 aviones de Delta Airlines, más pedidos de Air France, Braniff, Alitalia, National Airlines, KLM, Japan Airlines y Scandinavian Airlines, teniendo ya en 1959 una impresionante cartera de 133 pedidos del avión, frente a los 150 Boeing 707. Todo un éxito tomando en cuenta la diferencia de tiempo en el desarrollo de ambos aviones. El 18 de septiembre de 1959, tan solo 11 meses por detrás del 707, el primer DC-8, en este caso de la norteamericana Delta Airlines, realizó su primer vuelo comercial, dando inicio a una historia maravillosa de crecimiento, desarrollo e innovación. El DC-8 no solo era una obra de arte en términos de ingeniería, sino una maravilla de confort. Una cabina amplia, asientos cómodos y novedosos, con amenidades como lámparas individuales, cómoda reclinación, pequeños salones de descanso, algunos con entretenimiento a bordo y una autonomía que le permitía cubrir largas distancias, lo hicieron favorito de los pasajeros, tripulaciones y aerolíneas del mundo. Durante su historia, su fuselaje fue alargándose y sus motores mejoraban en cada versión, siendo las más exitosas el DC-8-62 y el DC-8-63, versiones con autonomía de hasta 9.800 kilómetros, haciendo lo impensable en el pasado: cruzar el Océano Pacífico sin escalas. En Latinoamérica y España, los DC-8 fueron los caballos de batalla de las grandes aerolíneas, entre las que destacan Iberia, Spantax, Aeroméxico, Aeroperú y Viasa, que por cierto en su versión 63 fue conocido en este país de Sudamérica como el Coloso, por su gran tamaño, comodidad y eficiencia. La aviación de la región de los años 60 y sobre todo 70 está marcada por los DC-8, cubriendo cientos de rutas entre las Américas y Europa, reduciendo los tiempos de viaje y haciendo crecer en términos de tecnología, personal y servicios a las aerolíneas hispanoamericanas. Pero como todo en el mundo, la historia del DC-8 comienza su final de la mano del desarrollo de la industria. A medida que la aviación evolucionaba y el precio del combustible se elevaba, las aerolíneas buscaban opciones que permitieran operar con eficiencia y a un menor precio. El desarrollo de nuevos y más eficientes motores hizo que 4 se convirtiera en 3, con los DC-10 y Lockheed L-1011, y después en 2, con la introducción en la primera mitad de los años 80 de los Boeing 767, lo que fue llevando al DC-8 a convertirse en un avión obsoleto para las líneas aéreas del mundo. Sin embargo, su historia no quedó ahí. Gran cantidad de DC-8 fueron convertidos a carguero, siendo la flota predilecta de aviones de empresas como UPS, DHL y en nuestra región, empresas como Lanchile Cargo y Fast Air en Chile dieron vida durante los años 90 y principios de los 2000 del célebre avión. Hoy en día, el DC-8 cada vez es más una pieza de museo. Sin embargo, aún hay una decena de aviones en operación, siendo dedicados básicamente a la carga, transporte VIP o ayuda humanitaria.
Si bien el DC-8 ya prácticamente no surca los cielos, sus más de 60 años en el aire nos hace recordar que gracias a estas sorprendentes máquinas, el mundo es lo que hoy en día es. Su legado sigue vivo en los corazones de quienes lo volaron, trabajaron en él y lo admiraron. Será recordado por siempre como un pionero de la aviación, un testamento al ingenio humano y un símbolo de la edad de oro de los viajes aéreos. Cuéntanos, ¿volaste en un DC-8? ¿Tienes otro dato interesante o simplemente te gustó el video? Déjanos saberlo en los comentarios. Si nos quieres apoyar para conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.